Hola, vamos a dar inicio a nuestra decimosegunda sesión del curso de Historia de la Filosofía Moderna del semestre de otoño de 2020 de la UAP. Y bueno, vamos a pasar a Kant, como está marcado. Y por cierto, ya esta semana les envío el tercer cuestionario. Va a estar un poco encimado el asunto. Y bueno, ahí en el correo les explico algunas cosillas que vamos a modificar muy simples para que tengan un poco más de tiempo y logren cerrar el semestre de la mejor manera posible. Pero bueno, justo para cerrarlo vamos a, pues a nuestras sesiones de Kant. Vamos a la crítica a la razón pura y primero unas palabras ahí como muy generales de Kant, ¿no? Bueno, nació en 1724 y murió en 1804, ¿no? En Königsberg, que es actualmente, bueno, en esa época era Prusia y actualmente es Kaliningrado. Y él se considera a sí mismo como representante de la Ilustración. Y lo podemos considerar como el personaje culminante de la primera modernidad, aquella que empieza formalmente hablando con Descartes, pero que muchos de sus motivos están enraizados en el Renacimiento, como es el hecho de tratar de pensar por sí mismo sin recurrir a la autoridad. Y como ya les había mencionado, que los filósofos de esa época no eran filósofos profesionales, es decir, no fueron profesores universitarios. Exceptuando Kant. Con Kant se rompe eso, ¿no? Con Kant, digamos que regresa a la filosofía, a la universidad, pero de Descartes a Kant, y bueno, de antes, ¿no? Desde los renacentistas, ni Nicolás de Cusa, ni Marsilio Ficino, ni Erasmo de Rotterdam, ni Maquiavelo, ¿no? Fueron profesores universitarios. Bueno, ahí los que me falten, eso ya les expliqué. Creo que también tomaron Renacimiento conmigo, ya no lo recuerdo, pero bueno, en el Renacimiento eran mecenas. En la modernidad pues tenían, pues vivían de otra cosa, ¿no? La filosofía era más bien su pasatiempo. Bueno, vivían de la filosofía, pero no vivían en el sentido de ser profesores universitarios, más bien vivían con o de filosofía, pero no en el sentido de un salario. Pero bueno, entonces con Kant se regresa a la universidad, ¿no? Bueno, regresa a la universidad la filosofía y sigue hoy en día. Y ya les dije, no es que durante ese periodo que podríamos contar desde el Renacimiento hasta Kant no haya habido filósofos en las universidades. Lo que pasa es que la filosofía que se hacía en la universidad era escolástica. Era escolástica, no esta filosofía pues de racionalismo, empirismo y la ilustración. Que bueno, con Kant la ilustración alcanza su cima más alta, ¿no? Y con él termina también, con Kant termina la filosofía, culmina la ilustración. Kant sería el último ilustrado y para muchos el primer idealista alemán, ¿no? Ahí, pues él mismo no se llamaría así, idealista. Bueno, él se llama idealista trascendental, pero pues no sé, él mismo se reconocería más como ilustrado que como esta corriente de idealismo alemán, ¿no? A los cuales todavía llegó a conocer, ¿no? Kant ya estaba viejo y leyó a Schelling, y de hecho no le gustó la interpretación que hizo de él, ¿no? Entró en discusión con él. Pero bueno, entonces digamos que Kant está en esos dos puntos, en medio de esas dos corrientes, aunque evidentemente está más del lado de la ilustración, en un sentido, en el sentido de que él mismo se reconoce parte de ese movimiento. Por otro lado, pues inaugura la filosofía clásica alemana, ¿no? Que va de Kant pues a Hegel, ¿no? Y bueno,
pues voy a ir dando algunas fechas, quizá no son tan importantes, quizá las debería de haber puesto, ¿no? Compartido, pero bueno, en 1746 publica su primera obra, que se llama Reflexiones sobre la valoración de las fuerzas vitales, ¿no? Y ahí acuérdense que esto de fuerzas vitales, todo esto es física clásica. De hecho, los primeros textos de Kant, que se considera Kant precrítico y Kant ya de la crítica, pues eran más como de filosofía de la naturaleza. Y pretendió que fuera su disertación, ¿no? Su disertación universitaria, ¿no? Entonces, algo así como su tesis. Pero bueno, a la muerte de su padre tiene que hacerse cargos de los gastos de sí y de dos hermanos menores, por lo que empieza a trabajar como institutor particular desde 1746 hasta 1754, ¿no? ¿Por qué menciono estas cosas? No de todos menciono como su vida de Kant me parece interesante porque, para empezar eso, ¿no? Esto de qué vivían los filósofos, ya no nos metimos ahí mucho con Hume y eso, ni con Rousseau, quizá hubiera valido la pena. Pero bueno, de Kant es interesante que él llega a ser profesor universitario con posterioridad. Él, la primera etapa de su vida la gana como institutor. ¿Eso qué quiere decir? Pues era un profesor, ¿no? Particular de familias ricas de Königsberg. Bueno, más bien de Prusia. Y de hecho, contrario a lo que se dice, pues Kant viajó muchísimo. Viajó muchísimo porque justamente estas familias adineradas se movían por toda Europa y por todo el imperio prusiano y pues llevaban consigo a sus sirvientes, ¿no? ¿Quién iba a cuidar a los hijos? ¿Quién los va a educar? ¿Quién va a cocinar? Etcétera. Entonces pues se llevaban a todo el séquito. Y Kant anduvo por muchas partes de Europa mientras era institutor, ¿no? Entonces conoció muchos lugares. Cuando se dice eso de que nunca salía de Königsberg, es cierto. Bueno, después sí ya regresa a Königsberg y se queda ahí, ¿no? No le gusta moverse, pero antes viajó bastante. Y bueno, entonces, de hecho regresa a Königsberg porque hay una cátedra en la universidad que se libera y entonces quiere terminar su promoción, ¿no? Bueno, en Alemania, en Francia también existe eso, aunque no se llama así promoción. Y tienes que hacer una... Bueno, tu tesis doctoral no te permite... la promoción es el doctorado. Una vez que tienes el doctorado, pues tienes que hacer la tesis de habilitación, que es la que te permite dar clases en la universidad, ¿no? Entonces tu tesis doctoral no sirve para eso necesariamente. Pero bueno, entonces escribió para su promoción un artículo sobre el fuego. Y publicó, ese texto es famoso, ¿no? Una teoría general sobre historia natural, sobre teoría del cielo y de la historia natural, ¿no? Entonces, que ahí explica el origen del sistema solar, ¿no? Porque como les expliqué en otra clase, y lo cual Émilie du Châtelet lo resalta mucho, la fuerza de gravedad de Newton no explica por sí misma por qué los planetas se mueven así y no chocaron entre sí, ¿no? Y entonces, bueno, Kant da una explicación desde la física de por qué sucedió eso. Y bueno, ahí sigue publicando artículos que van más en ese sentido, aunque empieza ya a escribir sobre pues cuestiones de metafísicas, ¿no? Escribe una que se llama Los principios fundamentales de la metafísica. Y bueno, ya como doctor, ¿no? Una vez que obtuvo su promoción, trabajó como Privatdozent. Privatdozent sería algo así como profesor hora clase, ¿no? No tenía un puesto fijo en la universidad. Y bueno, sus lecciones eran concurridas, ¿no? Aunque no tenía puesto definitivo.
Y de hecho la cátedra tardó en llegar, ¿no? En 1759 compitió y la perdió. Compitió por la cátedra de lógica y metafísica y la perdió. En 1764 rechazó la cátedra de poesía que se le ofreció, ¿no? Como pues ya era famoso y era querido, pues le dieron la de cátedra de poesía y dijo, yo, ¿por qué quiero eso? Yo quiero la de lógica y metafísica. En 1766 a 72 trabajó como bibliotecario, ¿no? de la Biblioteca Imperial. Lo que fue, y esto ya tenía 42 años Kant, ¿no? Y además en aquella época, ¿no? No en nuestra época, que un poco los tiempos se miden distinto. Pero bueno, fue su primer trabajo fijo. Entonces, Kant no tuvo un trabajo fijo hasta los 42 años, que fue bibliotecario. Antes de eso, pues privado no es un trabajo fijo. Institutor tampoco era un trabajo fijo. Entonces se movió. ¿Y por qué resalto esto? Porque pues es muy de la época ilustrada, ¿no? Que se movían en muy distintos ámbitos, ¿no? Hume también trabajó como bibliotecario y era como pues lo mejor, ¿no? Lo mejor que les podía pasar. No les pagaban mucho, pero tenían acceso a material importante. Y bueno, en realidad Kant obtiene la cátedra de lógica y metafísica de la Universidad de Königsberg en 1770, cuando tiene 46 años. Y es cuando presenta su disertación, ¿no? Formas y fundamentos. A ver, déjenme ver cómo se traduce. Sí, formas y fundamentos del mundo sensible e inteligible, ¿no? Que ya es su... Bueno, aquí sí ya sería como su tesis de habilitación, ¿no? Con la que puede dar ya, puede ser profesor ya formalmente hablando en la universidad. Y es en esta obra en la que aparecen pues sus temas principales de la crítica de la razón pura, ¿no? Que en realidad la crítica de la razón pura aparece después, en 1781, ¿no? Entonces aparece casi 10 años después, ¿no? 11 años después de haber obtenido la cátedra. Aparece cuando tiene Kant ya 56 años, 57 años. Entonces, bueno, Kant fue un pensador... no fue un pensador prematuro, ¿no? Como Hume. Hume, el Tratado sobre el Entendimiento Humano lo escribió como a los 27 años. Kant escribió ya su primera obra así en forma, que es su disertación, pues a los 46 años, ¿no? Entonces, a mí me gusta por eso la vida de Kant, ¿no? Hay que ir más lento, ¿no? Si quisiera ser como Hume, pues ya no puede ser. Ya se me fueron los 27. Ustedes, ¿no? Ustedes sí pónganse como meta ser como Hume. Digo, en nuestra época ya es muy diferente, ¿no? Pero bueno, nomás como broma, a los 27 ya escriban su obra maestra. Yo mejor como Kant hasta los 46, o sea, todavía me quedan unos 10 años. Poco más. Pero bueno, entonces, como sea, esa obra ya le dio un puesto fijo, gana fama, ¿no? Eran muy concurridas sus clases y se le ofrecen, le ofrecen trasladarse a otras universidades, ¿no? A la Universidad de Halle, que era como de las más importantes del Imperio de Prusia, y además le pagaban más, ¿no? A mí por curiosidad me puse a investigar y eran como 5 veces más lo que le pagaban que en Königsberg, y no quiso irse de Königsberg, ya estaba, además siempre se quedó ahí. Bueno, ya dije, viajó como institutor, pero después regresa
Y él tiene en mente quedarse ahí y se queda ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues quién sabe. Le gustaba su ciudad. Que bueno, ya les dije eso, ¿no? También se los había comentado otra vez. Los países geográficamente se mueven mucho. Prusia ni existe. Y la mayor parte de lo que era el imperio prusiano actualmente es Bielorrusia y otros países de Europa del Este. Entonces, bueno, Königsberg está actualmente en Bielorrusia. Entonces, y bueno, ahí ya ni siquiera se habla alemán ni nada, ¿no? Se mueve geográficamente. Cuando hablamos de filosofía alemana, no nos referimos a un lugar geográfico, porque la filosofía alemana clásica, que es el idealismo alemán, ¿no? Bueno, Kant, Schelling, Fichte, Hegel, pues no nacieron en Alemania. Ni siquiera conocieron Alemania, eso no existía. Algo así como Alemania, ¿no? Deutschland, eso no existía. Existía Prusia, Preußen. Y pues era un imperio, una monarquía, que después pues va a su ocaso y entonces cuando hablamos de filosofía alemana nos referimos al idioma, ¿no? Ahí luego veo discusiones medio raras, ¿no? Eso de que Facebook y Twitter hacen ver pues muchas publicaciones, luego discusiones medio raras de que no, el verdadero padre de la filosofía alemana no es Wolf, no, sino es Erasmo de Rotterdam. Y bueno, ahí hay unas confusiones terribles. Para mí la filosofía alemana es los pensadores que escriben en alemán. Entonces, y por eso Kant es el pensador alemán. Digo, se pueden ver como antecedentes a Wolff y a Leibniz, pero pues Leibniz escribía en latín y en francés, ¿no? El francés en aquella época estaba reemplazando al latín como la lengua pues que se usaba en las ciencias, ¿no? Y eso por Descartes, que es el que pone esa moda, y entonces pues Spinoza le sigue, Leibniz le sigue, y ya después cada quien empieza a escribir en sus propios idiomas, ¿no? Entonces, bueno, para mí la filosofía alemana tiene que ver con eso, con el idioma, no con un país, porque no existía Alemania. Alemania existe pues ya hasta muy tarde, ¿no? Ahí Schopenhauer, Nietzsche, tampoco serían filósofos alemanes en ese sentido geográfico, ¿no? Sino en el sentido del idioma. Pero bueno, entonces se queda ahí en Königsberg y de hecho es rector de la Universidad de Königsberg, solo 2 años, de 1786 a 88. Y ya no le gustó ahí mucho porque los últimos años de su vida los pasó bajo amonestaciones, amenazas y órdenes de censura, ¿no? Por parte del emperador de Prusia. Pues, por justamente ver con buenos ojos a la ilustración y al movimiento ilustrado, ¿no? Respecto de su filosofía, pues decimos que hay 2 periodos, el periodo crítico y el precrítico. Y bueno, entonces la primera época está más bien influenciada por la ciencia, por la nueva ciencia, ¿no? O sea, por la física, y por intereses de filosofía de la naturaleza en términos generales, ¿no? De hecho, este texto que les decía, donde alaba a Émile du Châtelet, es de ese periodo precrítico, y pues le asombra su obra, ¿no? Las instituciones de la física, le asombra la manera en que explica, entiende y se apropia de Newton. Entonces, y bueno, incluso su teoría general del universo, ¿no? Es semejante a la presentada por Laplace y basada en conocimientos científicos y matemáticos de su época, ¿no? Entonces era un pensador muy clásico, ¿no? Bueno, muy clásico en su época, muy de su época, como lo fue Descartes, como lo fueron muchos otros, ¿no? Que escribían sobre varias cosas, ¿no? Filosofía de la naturaleza, al mismo tiempo que música, al mismo tiempo que política,
etc. Y es hasta su tesis de habilitación donde se da el giro, donde, bueno, ahí no es la filosofía crítica tal cual, aunque ya se le considera, ahí empieza su filosofía crítica, porque ahí es donde se topa con este problema, ¿no? Se topa con el problema que va a ser el problema de la crítica de la razón pura, ¿no? Y en esa tesis de habilitación, ¿no? Lo que trata de considerar es la distinción entre las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas del conocimiento, ¿no? Aunque bueno, él mismo reconoce que lo hizo todavía de forma dogmática. Y de ahí la importancia que Kant le reconocerá a Hume, ¿no? Y decir, bueno, gracias a Hume me di cuenta de que estaba procediendo de forma dogmática, como hace la filosofía metafísica tradicional, ¿no? Probablemente Kant sin Hume, bueno, eso es pura especulación, pero digámoslo así, hubiera sido más cercano al racionalismo, ¿no? Y a Wolff que Kant, que ser Kant mismo. Pero bueno, él dice, gracias a que leí a Hume me di cuenta de que estaba mal todo lo que estaba planteando. Y bueno, entonces apareció a los 46 años ese texto, y durante 10 años no publica nada, ¿no? ¿Y a qué se dedica esos 10 años? No publica nada, pero está trabajando. ¿En qué está trabajando? Pues está repensando ese texto, lo está reformulando y lo va a volver a presentar, pero ya de una manera completamente diferente. Y todo ese trabajo culmina con la publicación de la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces, esos 10 años de silencio, ¿no? De los 46 a los 56, aunque aparece a los 57 la crítica de la razón pura, pero lo acaba a los 56, se dedicó a pensar la crítica a la razón pura, ¿no? Entonces, qué maravilla Kant tomándose el tiempo, la pausa para pensar en serio el problema con el que se topó en su tesis de habilitación, ¿no? Digo, en la actualidad eso sería prácticamente imposible. Bueno, ya les dije así como eh, yo tomo como ejemplo a Kant, ustedes tomen como ejemplo a Hume. Bueno, pues son más jóvenes, ya después pues tomen a Kant. ¿No? Según la época. Pero bueno, en realidad creo que ahora sería casi imposible eso, casi imposible, no imposible. ¿Por qué casi imposible? Pues porque estamos en un sistema en donde lo que se pide es que publiques artículos y a los profesores nos evalúan como con puntos, y si quieres ser CONACYT tienes que juntar muchos puntos. Y digo, entiendo en parte por qué se hace, ¿no? También si no se está evaluando, pues puede ser que nadie haga nada. Pero por el otro lado se pierde esta idea un tanto romántica que a mí me gusta mucho, de la filosofía no sometida a evaluaciones mercantilistas, o si quieren productivistas. Mercantilistas, pues de qué, no vendemos nada, no genera dinero, pero sí productivistas, sí esta lógica de constantemente estar produce y produce y produce. Y bueno, Kant durante 10 años no publicó nada, ¿no? Ya que obtuvo su puesto universitario. Y por ejemplo Husserl tampoco, ¿no? Husserl publica como 6 libros. Ahora, no quiere decir que no estén trabajando. En realidad sí están pensando en serio esos pensadores, ¿no? Bueno, Kant se toma esos 10 años, ¿no? A mí como me encantaría tomarme 10 años para reescribir mi tesis doctoral, que por cierto espero que salga. Ya la reescribí, me tomé 2 años. Pero bueno, entonces de ahí vienen, pues aparece la crítica a la razón práctica, la crítica del juicio, y vienen sus demás obras, ¿no? Después de la crítica a la razón pura. La crítica a la razón pura es como el parteaguas que le permite una nueva estructura conceptual, una serie de herramientas
conceptuales para pensar y plantear los problemas clásicos de la filosofía desde otra perspectiva, ¿no? Entonces le abre todo un nuevo panorama la crítica a la razón pura, y por eso de ahí viene su periodo crítico, y vienen ya muchas obras, se ocupa de muchas cosas, ¿no? Está... Él divide a la filosofía de manera como muy clara, ¿no? Eso más adelante lo vamos a mencionar. Y bueno, aquí simplemente para terminar, pues Kant, ya les dije, ¿no? Está a favor de la autonomía individual, de la soberanía, del gobierno de sí, ya lo leyeron ahí en qué es la Ilustración. Y curiosamente, ¿no? Esto se menciona poco, ¿no? A pesar de que Kant en la crítica pues de la razón práctica pues sería como una moral universal muy firme, ¿no? Que condenaría, por ejemplo, cualquier hecho violento. Ya en términos concretos, Kant pues Kant vio con buenos ojos la Revolución Francesa. ¿No? Al último pues cae en sospechas y eso, ¿no? Lo censuran, porque Kant vio con ánimo, ¿no? La Revolución Francesa, le toca verla. Bueno, obviamente era diferente los tiempos, las épocas, las noticias llegaban de otra manera. Y sin embargo, a pesar del terror y pues toda la violencia que implica cualquier revolución, pues Kant ve con mucha simpatía la Revolución Francesa. Ve con mucha simpatía y pues ya para pasar a la crítica a la razón pura como tal, quiero terminar con esto. Es una cita del conflicto de las facultades de Kant, ¿no? Que está muy, muy bonita, que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Y dice, bueno, cito y ahorita hago mi comentario final de este apartado. La revolución de un pueblo pletórico que estamos presenciando en nuestros días puede triunfar o fracasar. Puede acumular miseria y atrocidades en tal medida que cualquier hombre sensato nunca se decidiese a repetir un experimento tan costoso. Sin embargo, esta revolución, a mi modo de ver, encuentra en el ánimo de todos los espectadores una simpatía conforme al deseo que colinda con el entusiasmo y cuya propia exteriorización llevaba aparejado un riesgo, la cual no puede tener otra causa que una disposición moral en el género humano. Fin de la cita, ¿no? Entonces Kant dice, porque además pues, las noticias que llegan pues son decapitaron al rey, están destruyendo, asesinando a toda la nobleza, los revolucionarios son una horda de asesinos, anarquistas, que destruyen todas las instituciones, y Kant lo ve con simpatía, como muchísimos. ¿Por qué? Porque el espíritu ilustrado aspiraba a eso, ¿no? Kant dice, ese pueblo está asumiendo la aspiración de toda la humanidad a la libertad, ¿no? Y a la autonomía y la autodeterminación. Ese pueblo está representando la asunción de la mayoría de edad a la que aspira la época ilustrada. Entonces la ve con mucha simpatía a la Revolución Francesa, aunque dice, bueno, si la Revolución Francesa fracasa, quizás sea prueba de que no valga la pena arriesgarse de esa manera, ¿no? Ningún pueblo, después de ver lo que suceda con la Revolución Francesa, se atreverá a volver a repetir una aventura similar en caso de que fracasare, ¿no? Fracasase la Revolución Francesa. Pero bueno, entonces simplemente quería traer esa cita para que vieran que Kant simpatizó con la Revolución Francesa, ¿no? A los ilustrados anteriores que leímos murieron antes de la Revolución Francesa. Entonces, aunque la anunciaban y muchas de las ideas que la Revolución Francesa asume como suyas, pues estaban siendo discutidas por estos pensadores y pensadoras ilustrados, pues es difícil saber cuál hubiera sido su reacción, ¿no? ante la Revolución.
En cambio, de Kant sí lo sabemos, porque Kant presenció la revolución. Bueno, presenció a distancia, no estaba ahí. Y le causó simpatía. Le causó simpatía y dice, es inevitable que esto cause simpatía. Es como si el pueblo francés estuviera representando las aspiraciones de la humanidad, ¿no? La humanidad por sí misma aspira a la libertad, la autonomía, ¿no? Y su mayoría de edad. Entonces, Kant vio con muchísima simpatía a la Revolución Francesa, aunque también creía en la posibilidad de que fracasara rotundamente la Revolución Francesa, ¿no? Entonces dice, bueno, a pesar de eso, es inevitable sentir simpatía, ¿no? Y dice, una simpatía que colinda con el entusiasmo, ¿no? Entonces, le emocionó muchísimo la Revolución Francesa por esa razón. Y también lo traigo a colación esto porque generalmente se tiene una imagen de Kant como que, bueno, Kant, por cosas que dice en la crítica a la razón práctica, como que estaría en contra de cualquier revolución. Pues sí y no. En un sentido sí, esto de que Kant, ¿no? Como imperativo categórico nunca hay que mentir, ¿no? Entonces, y nunca habría que usar al otro como medio y cosas así, habría como un montón de contradicciones. Y sin embargo, Kant ve en la Revolución Francesa la encarnación de las aspiraciones de la humanidad, ¿no? Y esto, bueno, es obviamente muy del espíritu ilustrado, de la época ilustrada. Ya después pues habrá discusión, si sí, si no, hasta qué punto, ¿no? Bueno, Kant fue simpatizante y simplemente lo quería mencionar porque pues ya no vamos a ver sus textos como más políticos y más, pues sí, ni siquiera de ética ni de política, ya nos vamos a la crítica, a la razón pura. Y bueno, entonces, ahora sí, lo primero a tener en cuenta de esta obra clásica, ¿no? En la historia de la filosofía, es su división o estructura, ¿no? Aquí voy a una especie de introducción como muy general de la crítica a la razón pura. Vamos a leer el prefacio de la primera edición, el prefacio de la segunda y parte de la introducción, ¿no? Entonces, bueno, no, probablemente toda la introducción, sí da tiempo. Y luego ya en sus cursos, esto es una introducción como muy general. En su seminario Kant-Hegel seguramente van a ver ya pues toda la crítica, probablemente, depende de quién les dé la clase, ¿no? Pero es altamente probable. Pero bueno, entonces, lo primero es hay que tener en cuenta esa división, aunque es una guía bastante general, ¿no? Esa división está en el índice, ¿no? No es gran cosa. Pero hay que tenerla en cuenta, ¿no? Se divide en dos grandes secciones, que es la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método. La doctrina trascendental de los elementos se subdivide en estética trascendental, lógica trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental, ¿no? Eso siempre es importante tenerlo en cuenta, aunque eso está en el índice y dicen, bueno, ¿y eso para qué sirve? Ahorita van a ver. La primera parte, ¿no? La doctrina trascendental de los elementos, consiste en el análisis de los de las dos principales facultades de la razón, que son entendimiento y sensibilidad. De ahí la estética y lógica trascendental. ¿No? Acuérdense, su disertación se trataba sobre el mundo inteligible y el mundo sensible, los principios y fundamentos del mundo inteligible y el mundo sensible. Bueno, esa primera parte, pues es esto de lógica trascendental, estética trascendental, porque son esos elementos y fundamentos del conocimiento sensible e inteligible. ¿No? Que Kant retoma esta división que viene en realidad desde Platón, entre aistesis, ¿no? Las sensaciones, la experiencia, y nous, el entendimiento, o el pensamiento, ¿no? Y que, bueno, en la historia de la filosofía se va interpretando de muy distintas maneras, y pasa por los medievales, llega a Descartes, ¿no? Descartes podríamos decir que está reformulada en
aunque bueno, de una manera diferente, ¿no? Res cogitans y res extensa, pero está siempre esta dualidad. Y bueno, en Hume lo vimos también, ¿no? En Hume lo vimos, las cuestiones de hecho, la parte de la experiencia y las relaciones de ideas del lado del entendimiento puro. Bueno, eso llega a Kant. Y además está esa discusión, ¿no? Para los racionalistas, la razón es solamente el entendimiento, solamente la res cogitans, solamente el pensamiento. Para los empiristas, la razón es este proceso inductivo empírico probabilístico de cuestiones de hecho, ¿no? La razón tiene que ver con eso, los procesos racionales. La razón no procede de forma deductiva, como afirman los racionalistas, a partir de principios y axiomas seguros y universales, desde los cuales se derivan todas las demás verdades, se deducen, y ahí deducir sí en sentido lógico, sino que procede de la generalización de experiencias que va acumulando. Procede justamente por inducción. Inducción, ¿no? Que va de lo particular a lo general. Deducción que va de lo general a lo particular. Y bueno, está esa discusión. Kant viene a como poner fin en un sentido, en otro sentido no, pero en un sentido pone fin a esa discusión. Pone fin a quién tiene razón, si los racionalistas o los empiristas, y termina sintetizando ambas posturas y fusionándolas, ¿no? Y entonces Kant dice, bueno, ambos tienen razón. Los racionalistas tienen razón, pero no a la manera que ellos creen, y los empiristas tienen razón, pero no a la manera que ellos creen, sino de la manera que presenta en la crítica a la razón pura, y que es algo que vamos a explicar. Y para empezar, lo primero a tener en cuenta es eso, ¿no? Esta distinción ahí de entonces, la estética trascendental, ¿de qué se encarga? Pues de la sensibilidad, ¿no? Estética aquí Kant no la usa en el sentido de reflexión sobre lo bello y lo sublime y sobre la experiencia estética como la entendemos contemporáneamente, ¿no? Kant no utiliza así la palabra, Kant la utiliza en el sentido clásico. Estética viene de aistesis, sensaciones, sensibilidad. Y entonces la estética trascendental tiene que ver con el estudio de la parte sensible. Y la lógica trascendental tiene que ver con el estudio de la parte inteligible, ¿no? De cómo funciona, en una cómo funciona la sensibilidad, en el otra cómo funciona el entendimiento, que son dos de las facultades de la razón, ¿no? Y bueno, eso es importante, ¿no? Ya decirlo de entrada. La razón para Kant ni es el entendimiento puro que se encarga de meras relaciones de ideas y que procede de forma deductiva, ni es la experiencia que hace inducciones y va haciendo generalizaciones ¿no? Probabilísticas. La razón es ambas. La razón engloba tanto a la sensibilidad como al entendimiento. La razón tiene tanto procesos deductivos como inductivos. Entonces la razón no es ni meramente inductiva ni meramente deductiva. La razón no es el entendimiento puro, como pensarían los racionalistas, no es el pensamiento puro, abstracto, que se refiere solo a relaciones de ideas, y tampoco es la mera experiencia. Entonces, la razón, de hecho, la razón está compuesta por distintas facultades. La lógica trascendental se encarga de estudiar a la facultad de la razón llamada entendimiento, no es el capítulo que se dedica a eso. La estética trascendental se encarga de estudiar a la facultad llamada sensibilidad. Y de hecho hay otra facultad racional que no le dedica un capítulo como tal Kant, aunque la menciona, que es la imaginación, ¿no? La imaginación, yo cuando les decía ahí que Émile du Châtelet usaba esto de ser propensos a la ilusión, a las ilusiones, usaba ilusión en un sentido parecido, obviamente no lo
piensa ya como Kant, que Kant piensa al detalle todos los conceptos que usa, pero sí lo usa en un sentido parecido a esto de imaginación, ¿no? Kant, la Einbildungskraft, ¿no? Entonces, la capacidad imaginativa podríamos también traducir. Entonces, esa también es parte de esa también es parte de la razón. La razón es la facultad de la sensibilidad, la facultad del entendimiento y la facultad de la imaginación. Esas tres facultades componen lo que llamamos razón, ¿no? Entonces, y bueno, la crítica a la razón pura se encarga de analizar cada facultad, ¿no? Bueno, a la imaginación no le dedica tanto como le dedica a la sensibilidad y al entendimiento. Y luego lo más importante, ¿no? Bueno, lo más importante entre comillas, pero si no, no sería tan extraordinario Kant, ¿no? Después de ese estudio sigue en el 1.3 el estudio, bueno, sí, el análisis de cómo se vinculan ambas operaciones de la razón, ¿no? O sea, cómo se vincula las operaciones que realiza el entendimiento con las operaciones que realiza la sensibilidad, ¿no? Y además, sobre todo en la primera edición de la crítica a la razón pura, y además con cómo se vinculan con las operaciones que realiza la imaginación. De hecho, la imaginación cumple un papel muy importante en la capacidad de conocer. Entonces, para Kant, pues la razón es eso, y el conocimiento es imposible sin la intervención de ambas facultades. No hay conocimiento, digámoslo así, no hay conocimiento de meras relaciones de ideas, ni hay conocimiento de meras cuestiones de hecho, ¿no? En todo conocimiento entran en acción tanto la parte sensible como la parte inteligible, ¿no? Y además la imaginación, que ya les dije ahí, no le dedica un capítulo específico a la imaginación, si la menciona, y por eso se las menciono, ¿no? Pero no existe algo así como la imaginativa trascendental, no si está la lógica trascendental, la estética trascendental, que estuviera la imaginativa trascendental o algo así, no existe. Y bueno, la solución de cómo entran o cómo interactúan, ¿no?, la sensibilidad y el entendimiento es la llamada deducción trascendental de las categorías, ¿no? Que eso está explicado en el 1.3, en la analítica trascendental. Y esa es probablemente la parte más difícil de la crítica a la razón pura, ¿no? Hay en muchas de las cosas de la crítica de la razón pura, pues no hay tanta discusión de qué dice, ¿no? Es muy claro, Kant va definiendo, va exponiendo, pero ahí en esto de la ya en esta parte de la deducción trascendental, ¿no?, de los conceptos puros o las categorías puras del entendimiento, pues ahí hay un conflicto, ¿no? Esa es la parte probablemente la más difícil de la crítica a la razón pura. No estoy seguro si es la más difícil, pero probablemente. Porque, ok, si existen dos mundos, entre comillas, no son dos mundos, los dos son facultades de la razón no es ni el entendimiento ni la sensibilidad por separado, pero bueno, ¿cómo es posible que los conceptos puros del entendimiento, que se refieren a meras relaciones de ideas, lo estoy diciendo un poco imprecisamente, pero para que con conceptos que ya expliqué, más adelante lo vamos a ver ya más a detalle desde Kant, pero ¿cómo es posible que eso, que es ciertos conceptos que tienen que ver con meras relaciones de ideas, determinen a la sensibilidad, a las cuestiones de hecho? Y bueno, eso es muy difícil de explicar. Pero el punto es que no hay conocimiento sin sensibilidad y no hay conocimiento sin entendimiento, ¿no? Entonces, pues ni los racionalistas ni los empiristas tienen la razón, ¿no? Tienen una parte de la razón. Y bueno, entonces, ahí en la analítica trascendental se explica justamente los conceptos a priori primarios y las condiciones de su vinculación, es decir, cómo se vinculan sensibilidad
y entendimiento. Finalmente, de esta primera parte, ¿no? Está la dialéctica trascendental, que se encarga del estudio del uso inadecuado, erróneo o ilícito de los principios del entendimiento, porque la dialéctica pretende emplearlos independientemente de la experiencia, pero aumentando nuestro conocimiento. O sea, la dialéctica trascendental se encarga de el uso incorrecto de la razón, el uso incorrecto de la razón, que es lo que nos lleva a todas las especulaciones vacías y a toda esta construcción de castillos pues de cartón que hace la metafísica, ¿no? Porque la dialéctica pretende emplear, ¿no? El entendimiento independientemente de la experiencia, pero aumentando nuestro conocimiento, o sea, aumentando conocimiento que tiene que ver con la experiencia. O sea, ni se refiere a lo meramente sensible ni a lo meramente inteligible, ¿no? Ese es el error de toda la metafísica. Y ese es el engaño de toda la metafísica. Creer que con el puro entendimiento puedo obtener conocimiento de lo empírico. Y dice Kant, eso es imposible. No existe conocimiento sin sensibilidad, sin experiencia. Aunque el conocimiento viene como preconfigurado por los conceptos mediante los cuales el entendimiento piensa, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de ir explicando acá. Pues bueno, ya dicho eso, es como una especie de introducción muy general, ¿no? Ahí a la crítica a la razón pura. Y nos vamos a el prefacio, bueno, un prólogo, ¿no? A la primera edición. Y aquí Kant nos resume cómo su pensamiento desembocó con la redacción de esta ya inmortal obra, ¿no? de la historia de la filosofía. Y dice Kant, el singular destino de la razón humana, bueno, lo estoy parafraseando, no es cita, pero lo estoy parafraseando, esto es lo que le sorprende a Kant, por eso empieza el prefacio así, dice, el singular destino de la razón humana es que se vea agobiada por preguntas a las que no puede responder, pero tampoco puede eludir, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas? Pues las preguntas clásicas de la metafísica. Dice, pareciera que el destino, el extraño destino de la razón humana es plantarse preguntas que no puede responder. Y Kant dice, bueno, ¿y qué hacemos ante este hecho? ¿De dónde proviene el origen de tal confusión? ¿No? ¿Por qué nos planteamos preguntas que no podemos responder? Y dice Kant, bueno, justamente porque la razón va más allá de la experiencia, ¿no? Bueno, aquí la razón entendida como mero entendimiento, ¿no? Porque ya les dije, razón engloba tanto sensibilidad como entendimiento y como imaginación, ¿no? Aunque la imaginación le dedique pocas análisis, pero bueno, son las tres facultades de la razón. La razón tiene tres facultades. Y por sí solas ninguna de ellas nos proporciona conocimiento. Por sí solas ninguna de ellas se puede llamar, se puede equiparar con la razón, ¿no? Aunque las tres forman parte de la razón. Y por eso podemos confundir a la razón con cualquiera de las tres. Pero la razón es las tres, ¿no? La razón es el entendimiento también. Todo entendimiento es, todo proceso del entendimiento es racional, pero no todo proceso racional es del entendimiento, ¿no? Para decirlo con otras palabras, ¿no? Algo así como todos los triángulos equiláteros son triángulos, pero no todos los triángulos son triángulos equiláteros. Lo mismo con la razón. Pero bueno, el asunto es que la confusión viene de que la razón va, aquí la razón entendida como, bueno, sí, suena ahí repetitivo, la razón como entendimiento
va más allá de la experiencia e intenta determinar los principios de todo lo existente. Principios que posteriormente no pueden corroborarse empíricamente, ¿no? Entonces, pues sí, el universo surgió cuando Dios dijo hágase la luz, ¿no? O la versión que quieran, cuando estalló el Big Bang. Ajá. Pues esas son meras especulaciones, diría Kant, porque no podemos llevarlos a experiencia. Son juicios que no podemos llevar a experiencia. Y bueno, a este tipo de conocimiento se le llama metafísica. ¿Por qué este saber, se pregunta, ¿no?, nuestro filósofo ilustrado, no ha sido capaz de alcanzar la forma segura de las ciencias naturales? Dice, bueno, antes de saber por qué no, lo primero a constatar es que la metafísica ha avanzado de forma dogmática, pues sus supuestos son dados por hecho, sin que nadie haya investigado sobre la legitimidad de tal presuposición, ¿no? Entonces, dogmático, ¿qué quiere decir? En este sentido kantiano, ¿no? Bueno, alguien dogmático es alguien que cree ciegamente en ciertos principios, sin habérselos esclarecido racionalmente, ¿no? Entonces, bueno, que en cierto sentido todos somos dogmáticos en algunas cosas, porque no podemos poner en duda todas nuestras creencias, ¿no? Tenemos que hacer como si así fueran. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí los ilustrados justamente van contra el dogmatismo, ¿no? Van contra la aceptación ciega de creencias infundadas, de las cuales no sabemos por qué creemos que es así, ¿no? Esa creencia dogmática de, bueno, tiene que haber un rey, y los reyes los designó Dios y heredan a sus hijos el poder, y la nobleza lo mismo. Ay, ¿por qué? ¿En qué se sustenta eso? Y bueno, Kant dice, la metafísica procede dogmáticamente. Y de hecho Kant identifica la metafísica en algunos textos como con la monarquía y con este pensamiento de pues así es. Y fin. Entonces la metafísica, bueno, ¿por qué la metafísica es dogmática? Porque da por hecho la legitimidad de sus pretensiones. O sea, ¿qué es lo que da por hecho la metafísica? Pues la metafísica da por hecho que nosotros somos capaces de conocer cuál fue el origen del universo y cuál va a ser su fin. Por ejemplo, ¿no? Esa es una de las antinomias de la razón que va a decir Kant. O da por hecho que puede conocer si existe un Dios y lo puede probar, o que no existe y que puede probar que no existe. Y Kant va a decir, bueno, pues es que la razón no puede probar ni que Dios existe ni que Dios no existe. Eso es dialéctica trascendental y esa es mera especulación que con meros conceptos pretende enseñarnos cosas que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Y eso no es válido, eso no es válido en el sentido, eso no es posible. Eso no es posible. Y la metafísica procedió de forma dogmática porque antes de querer investigar cuál es la naturaleza de Dios o del mundo, no se preguntó si es posible que nosotros conozcamos esto. Y para eso primero hay que preguntarse cómo es posible el conocimiento y luego ver si podemos responder a ese tipo de preguntas. Ahora, lo curioso, eso sí, lo menciona Kant en la Crítica a la Razón Pura. Kant va a demostrar en la Crítica a la Razón Pura que es imposible ese tipo de conocimiento, ¿no? Que es imposible la metafísica como ciencia, en ese sentido. En otro sentido, no. Y lo curioso es que, dice Kant, probablemente nunca desaparezcan las preguntas metafísicas, a pesar de que nos demos cuenta de que no podemos responderlas. Probablemente siempre nos volvamos a hacer, y aquí Kant está hablando como humanidad, la humanidad siempre vuelve a ponerse esas preguntas que no puede responder, ¿no? Por eso dice, ese es el extraño y singular destino de la razón humana. Y dice Kant, bueno,
Entonces la metafísica procede dogmáticamente por eso, porque da por supuesto que puede conocer eso, ¿no? Por ello, el escepticismo de cuando en cuando arrasa con las pretensiones metafísicas, y con Locke parecía que ésta podía alcanzar la forma de una ciencia segura, al aceptar que este tipo de conocimiento también procede de la experiencia, ¿no? Pero ello no fue así y muchos han optado por la indiferencia, por hacer como si fuese un saber sin importancia, al cual no habría que dedicarle ni tiempo ni esfuerzo, ¿no? a la metafísica. Y cito, pero es inútil la pretensión de fingir indiferencia frente a investigaciones cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Fin de la cita. ¿Qué hacer ante tal situación? ¿No? Dice Kant, no podemos hacer como, bueno, la metafísica como no avanza y no entendemos qué es y procede de forma dogmática, no hay que hacerle caso, ¿no? Un poco ahí como lo que dice Hume, ¿no? Bueno, vamos a quemar los textos de los escolásticos que hablan de puras relaciones, quieren hablar como si fueran de puras relaciones de ideas, pero no se refieren a números, sino se refieren a cosas del mundo, pues entonces no dicen nada. Entonces no dicen nada. Se refieren a cuestiones de hecho, ¿no? Quieren referirse a cuestiones de hecho desde conceptos de relaciones de ideas. Pues no dicen nada, ¿no? Hay que quemarlos. No, si se refirieran a cuestiones de relaciones de ideas, tendrían que hablar de matemáticas. Es el único que podrían hablar. Pero si empiezan a hablar del alma y de Dios y del bien y del mal y de la substancia, pues entonces se están refiriendo a cuestiones de hecho. Y por lo tanto no nos dicen nada, porque no nos dan argumentos que tengan que ver con la experiencia. Y bueno, dice Kant, la cosa es, ¿por qué nos preguntamos eso? ¿No? Tiene que haber una explicación de por qué nos planteamos esas preguntas. Pero bueno, Kant dice, la solución a estos diferendos consiste en analizar los alcances y el funcionamiento de la razón desde sí misma. Es decir, antes de pretender responder a cualquier asunto metafísico, por importante que parezca, debe haber una investigación de la razón misma y de este modo instituir un tribunal que garantice la legitimidad de sus pretensiones, ¿no? La razón dice o se pone como tarea conocer el origen del mundo o del cosmos o conocer los atributos de Dios o demostrar que Dios no existe. Y Kant dice, bueno, antes de emprender tal tarea, pues hay que erigir un tribunal que nos diga si es legítimo o no que la razón tenga tales pretensiones. Y bueno, tal tribunal es la crítica de la razón pura, ¿no? La crítica de la razón pura es ese tribunal que va a dirimir sobre esta cuestión, ¿no? Por eso al doctor Romero, ¿no? Arturo Romero lo escuché en una clase mencionando un poco sobre esto, ¿no? Yo sigo sus clases, ahí están muy buenas. No sé si tengan tiempo, véanlas. Bueno, de todas maneras van a tomar clase con él, entonces igual y no sé, encimen de cosas. Pero bueno, lo escuché mencionando esto de que estas divisiones de Kant, de las facultades, que Kant lo que quiere hacer es como delimitar el función y el uso legítimo de cada una de las facultades, de cada una de las regiones, para que no se confundan y que el entendimiento no quiera decirle a la sensibilidad lo que tiene que hacer y la sensibilidad no quiera decirle al entendimiento lo que tiene que hacer y la imaginación no quiera decirle a los otros dos. Decía, bueno, dice el doctor Romero, es muy del espíritu ilustrado, en el sentido de que los ilustrados lo que quieren es justamente esa separación de los poderes, ¿no? Que el poder ejecutivo no se meta en lo del legislativo, que el legislativo no se meta en lo del ejecutivo, que el judicial tampoco, que cada uno sea independiente y se autorregulen. Y bueno, en Kant justamente las facultades hay que analizarlas independientemente, ver cómo entran en relación y evitar hacer uso ilegítimo de la razón, es decir, evitar que el entendimiento por sí solo nos quiera enseñar cosas de la experiencia.
lo cual es ilícito, no es válido, no nos lleva a conocimiento. Entonces, bueno, ese tribunal es entonces la crítica a la razón pura, ¿no? Y además el tribunal es la razón misma, se somete a ese juicio. Entonces hay que preguntarse en qué consiste tal crítica. No se trata de crítica en el sentido de que se habla de crítica literaria, sino de investigar los principios con los que la razón misma funciona. Tal cual lo dice el Ilustrado. Y cito: entiendo por tal crítica la de la facultad de la razón en general, en relación con los conocimientos a los que puede aspirar y prescindiendo de toda experiencia. Fin de la cita. Este es el único camino seguro para poder determinar la legitimidad, alcance y límites, así como su posibilidad o imposibilidad, de las pretensiones metafísicas. Sin haber conocido la naturaleza y el funcionamiento de la razón pura, no podremos nunca seriamente saber si la metafísica será algún día realizada como ciencia o no. Por ello, la tarea de la crítica consiste en analizar este funcionamiento de la razón misma, prescindiendo de los objetos a los que se refiere y entendida en su pureza, ¿no? Por eso se llama crítica a la razón pura. Es decir, independientemente de la experiencia concreta, ¿no? A lo mejor esto le suena contradictorio. ¿Cómo que la razón solo puede ser si entran en acción el entendimiento y la sensibilidad? Y ahora nos dice que quiere saber que puede conocer independientemente de la experiencia. Bueno, eso yo creo que hasta la introducción se explica. Pero no hay contradicción en el sentido de que la crítica a la razón pura no es una ciencia, no pretende enseñarnos desde el entendimiento puro y desde meros conceptos cosas que tengan que ver con la experiencia, sino nos quiere enseñar cómo funciona la razón independientemente del objeto al que se haga referencia, es decir, independientemente de si la razón se refiere a triángulos o a planetas o a fuerzas mecánicas. La razón funciona de la misma manera. Bueno, no exactamente de la misma manera, pero sí mediante ciertos principios independientemente del objeto de conocimiento. Y eso es lo que ahí es donde se dirime este juicio contra las aspiraciones de la razón, de querer conocer pues lo que está más allá de su experiencia, ¿no? Esta labor no es un mero llamamiento a realizar una tarea futura de la que se encargarían las generaciones venideras y de la cual Kant simplemente resaltaría su importancia, ¿no? Tal como lo podemos ver en Descartes o Hume, quienes dejaron su labor incompleta, ¿no? Y que pensaban así, que seguiría la posteridad continuando o perfeccionando su legado, ¿no? Sino que el filósofo prusiano llevó a cabo dicha investigación y desde su parecer de forma satisfactoria. Es decir, Kant dice, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, y él lo hace y dice, bueno, ya lo hice y el resultado es este, ¿no? Ese juicio había que llevar a la razón a juicio, ya la llevé, este es el juicio, este es el resultado, júzguenlo, ¿no? Si lo hice bien o no. Y desde luego que lo hizo bien Kant, no hay manera de decir que no. Bueno, sí hay manera, pero en términos generales es brillantísimo lo que hace Kant. Y esto es lo que expone la crítica de la razón pura, y su autor se sentía tan satisfecho que consideraba que su texto no había dejado ningún problema metafísico sin resolver, ya sea directa o indirectamente. Justamente porque la tarea de la crítica consiste más que en dar respuestas a si el alma es inmortal o no, ¿no? Piensen ahí en el
Fedón, ¿no? de Platón, en resolver malentendidos. No consiste en decir si es mortal o no, sino en resolver malentendidos. La historia de la metafísica es la historia de un malentendido, ¿no? Como lo dirá Nietzsche, por cierto. Seguramente las soluciones kantianas dejarán insatisfechos a los dogmáticos, ¿no? Que no entenderán sus planteamientos y seguirán esperando respuestas que tienen que ver con malentendidos, como saber si la naturaleza de Dios es tal o cual, ¿no? Si Dios es omnipotente o no, si es omnisciente o no, y estos contradicciones, ¿no? que se cae, y que los medievales se entretenían con algunas de esas cosas, ¿no? Si es omnipotente, pues que cree una piedra que sea tan grande que él no pueda cargar. Si no la puede crear, pues entonces no es omnipotente. Y si la puede crear, pues tampoco, porque entonces no la puede cargar y nada debe de estar frente a su poder. Y bueno, dice Kant, en lugar de estar discutiendo eso, hay que discutir cómo funciona la razón, porque discutir eso es discutir meros malentendidos. Y si bien suena pretencioso el resultado de la investigación del filósofo de Königsberg, hay que señalar como él acertadamente objeta que las pretensiones de la crítica son mucho más modestas que las que presenta cualquier autor al querer demostrar la simplicidad del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo, ¿no? O sea, dice Kant, en realidad lo que yo quiero hacer es mucho más modesto que lo que hacen los dogmáticos, los metafísicos, ¿no? Y piensen en las meditaciones metafísicas de Descartes que justamente llevan el título, ¿no? En donde se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, ¿no? Y Kant dice, bueno, eso sí es pretencioso, lo que yo hago no. Este último ofrece un conocimiento que va más allá de la experiencia, ¿no? Los dogmáticos, los metafísicos, sin antes haber probado que esto sea posible y, sobre todo, cómo sería esto posible. En cambio, para ocuparse de la razón misma y de su pensar puro, cito, no necesito buscar lejos de mí, ya que encuentro en mí mismo ambas cosas. La misma lógica ordinaria me ofrece una muestra de que todos los actos simples de la razón pueden ser entera y sistemáticamente numerados. Fin de la cita. Dicho tal cual, podría pensarse que Kant es un pensador metafísico tradicional que ve en la lógica el modelo de ciencia a seguir. Sin embargo, y como se verá, el pensador prusiano viene justamente a romper con prácticamente todos los prejuicios metafísicos heredados, aunque al mismo tiempo, y como lo reprochará Nietzsche, los vuelve a dejar intactos, ¿no? Si bien como meras presuposiciones, como meras necesidades hipotéticas para el correcto funcionamiento de la razón práctica. El lenguaje kantiano como ideas reguladoras o principios reguladores de la razón, ¿no? Que bueno, también eso lo vamos a ir más o menos explicando. Esto se aborda en la dialéctica trascendental y podemos decir que la idea en sentido kantiano es como un anzuelo que unifica la aspiración de universalidad de la razón. De la misma manera que las categorías son la forma que unifica y sintetiza la diversidad de fenómenos dadas en la sensibilidad, ¿no? Es la que nos ayuda a pensarlas, aunque bueno, ahí hay una imprecisión porque unifica y sintetiza en la sensibilidad del espacio y el tiempo y luego las puede pensar esos conceptos, ¿no? Y bueno, esto es lo que posibilita la unidad de la experiencia, ¿no? El caso es que las ideas reguladoras, reguladoras de la razón, ¿no? Estos ideas en sentido kantiano o principios
Ahí ya se me olvidó el concepto. Principio, bueno, ideas reguladoras, ¿no? O principios puros del entendimiento, ¿no? Y con ello se da la unidad en la experiencia si las ideas reguladoras dan unidad ya no a la forma de la experiencia, sino a las pretensiones de la razón, ¿no? Y de ahí viene esto de por qué nos hacemos preguntas de cosas que no podemos responder. Bueno, porque eso de lo que no podemos responder cumple una función práctica. La función de dar integridad a las aspiraciones de la razón, ¿no? Aunque no los podamos conocer, para eso sirven esas ideas reguladoras, ¿no? Y estos principios no provienen ni de la sensibilidad, ni de la mera sensibilidad, ni del mero entendimiento, sino son justamente eso, principios reguladores, algo así como anzuelos o acicates que empujan al progreso del conocimiento y exigen a la razón la unificación y síntesis de todas sus aspiraciones. Estas ideas reguladoras o trascendentales o incondicionados absolutos son la unidad absoluta del sujeto pensante, ¿no? Que es el alma, la idea del alma, de la cual se encarga la psicología racional, la unidad absoluta de la serie de las condiciones de los fenómenos, y su idea es el mundo, su idea reguladora, y de eso se encarga la cosmología racional. Y por último, la unidad absoluta de la condición de todos los objetos del pensamiento en general. Y esa idea reguladora pues es Dios, ¿no? Y se encarga la teología trascendental. Y bueno, ya con eso tenemos, esos son los, esas son las ideas reguladoras de la razón, Dios, alma, mundo, que son los objetos de los que se encarga la metafísica, ¿no? Bueno, ahí sí recuerdan la clasificación tradicional entre metafísica general y metafísica particular, ¿no? Metafísica generalis y specialis. La general se encarga del ser en cuanto tal y la particular del ser en tanto Dios, mundo y alma. Y Kant dice, bueno, es que esos conceptos en realidad no son conceptos en el sentido de otros conceptos que vamos a ver en la lógica trascendental, sino son conceptos que debemos de llamar ideas reguladoras de la razón. Porque no pueden ser objeto de conocimiento, no podemos conocer ni qué es el mundo, ni qué es el alma, ni qué es Dios, pero cumplen la función de dar integridad a las aspiraciones de la razón de conocer todo. Igual y les va un poquito raro, pero conforme avancen las clases esto se tiene que ir pues aclarando, ¿no? Entonces, Kant menciona los criterios para garantizar la seguridad de su investigación, ¿no? Aquí seguimos en el prefacio, la primera edición, estamos por terminarlo, y dice, bueno, son certeza y claridad, aunque no ahonda en la explicación detallada de la primera. Simplemente menciona que ambos deben darse por sí mismos y no para aducir a su favor razones, sino la exposición que él presenta debe de ser clara y distinta por sí misma. Ahorita va la definición, ¿no? El análisis del entendimiento, sus reglas de uso y sus límites se encuentran en la deducción de los conceptos del entendimiento. Este análisis es fundamental para determinar hasta dónde es posible un conocimiento a priori y cuál es su función. Desde luego, no hay que olvidar que si bien la crítica se encarga de analizar, estudiar y sistematizar las condiciones subjetivas del conocimiento, tanto sensibles, ¿no?, la estética, como inteligibles, la lógica, su objetivo principal sigue siendo, cito, qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón con independencia de toda experiencia. Fin de la cita. Por último, Kant hace la precisión de que claridad tiene un doble sentido, lo que hacía posible su indiscriminado uso tanto por Descartes como por Hume, ¿no? Si recuerdan cuál es el criterio de verdad en Descartes, claridad y distinción. ¿Cuál es el criterio de verdad en Hume? Claridad y distinción.
La claridad y la distinción en Descartes la da solo el pensamiento. Porque los sentidos nos engañan y nos dan cosas confusas y nos pueden hacer pasar algo que no es, que es una cosa por otra, etc. Y Hume dice, no, lo que nos causa confusión, ahí donde hay confusión es en las ideas, ¿no? Que las ideas son abstracciones de impresiones. En donde hay claridad y distinción es en la impresión directa, ¿no? La idea del fuego me puede causar conflicto, la impresión del fuego no. El fuego me quema y ahí hay claridad absoluta. Y bueno, lo que pasa es que una verdadera claridad debe de ser exigida en sus dos acepciones. Por un lado existe una, y cito, claridad discursiva, lógica, mediante conceptos, ¿no? Sería la que tiene que ver con el entendimiento, la que quería Descartes, pero también existe una claridad intuitiva, estética, mediante intuiciones, es decir, mediante ejemplos u otras ilustraciones concretas, ¿no? Que sería la que querría Hume. Fin de la cita. Asimismo, habrá que mencionar que para nuestro filósofo la metafísica, si es que pretende tener alguna función, sería simplemente, cito, el inventario de todos los conocimientos que poseemos, sistemáticamente ordenados por la razón pura. Fin de la cita. Y aunque parezca algo modesto, es una tarea tan difícil como necesaria. Modesta porque no puede ni debe responder a cuestiones que están más allá de su jurisdicción, pues no hay confirmación sensible posible. Necesaria porque nada puede escapar a nuestra atención. Cito, ya que no puede ocultarse a la razón algo que ésta extrae enteramente de sí misma. Fin de la cita. Y bueno, pues ya prácticamente terminamos el prólogo a la primera edición. Y en la siguiente sesión vamos al prólogo a la segunda edición. Hay muchas cosillas que dejé ahí como flotando, pero que espero con el prólogo de la siguiente con la explicación del prólogo a la segunda edición de la siguiente sesión, quede claro. De todas maneras, si hay preguntas como concretas, pues simplemente me las plantean. Y pues hasta la siguiente semana.